tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Es el turno de Serbia. Viajamos hacia Serbia para repasar todas sus candidaturas en el Festival de Eurovisión, desde su año de debut 2007 hasta la fecha de ahora mismo, 2024. Como sabéis, soy un enamorado de la música balcánica, en gran parte gracias a las canciones de Serbia que ha enviado a Eurovisión, así que tengo muchas ganas de analizar de nuevo a Serbia en el Festival de Eurovisión. Una pena que en este repaso no podamos ver la grandísima actuación de Serbia-Montenegro con Željko Joksimović y la canción La ne može. Una barbaridad de canción preciosa. Como sabéis, Serbia y Montenegro se separaron y vamos a ver en este caso todas las participaciones de Serbia en el Festival de Eurovisión. Empezamos con el vídeo, no olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos con Serbia 2007 hasta 2024. Bueno, primer año de debut y primer triunfo. Se puede tener más éxito que Serbia. Molitva, que es una canción preciosa. La instrumental es excepcional, exquisita. La voz de Maria Serifovic y la puesta en escena hicieron todo lo demás para que Serbia ganase en 2007 en su primer año de debut. Una canción que después de tantísimos años significa muchísimo para mí. De verdad. Bueno, 2008 fueron los anfitriones con una canción que también era preciosa. ¿Quién no se va a enamorar de la música serbia con estas delicatessen? Para mí, una de las mejores canciones siendo anfitriones, sin duda. No recordaba esta canción. Es que el pelo... What? No recordaba esta actuación. Qué fuerte. Amo O Bože Balkan. Me encanta esta canción. ¡Oh, Caravan! Brutal. Merecía estar en un top 5. Željko Joksimović es una leyenda viva. O sea, ¿qué voz tiene ese hombre? Nigel Ljubavstar es buenísima. No tantísimo como La ne može porque es... Bueno, estoy hablando de mis gustos. Creo que la canción es buenísima. Ya cada uno puede elegir. Pero creo que La ne može tenía una magia increíble. Esta canción también la tiene, pero para mí La ne može es que significa mucho para mí. Pero vamos a la voz de Željko. Es increíble, creo que es de lo mejor que he escuchado yo por Serbia. Željko tiene algo en la voz que te envuelve, te enamora, te posee, es increíble. Pues mira, el flautista. Es que no sé cómo se llama esta flauta, si se llama flauta o se llama de otra manera, pero es que cuando sonaron los primeros acordes de La ne može, ahí ya me derretí, ya caí enamorado de la música de Serbia.
una canción que me gustaba mucho. Quizás no para ganar ese año el Festival de Eurovisión, pero me refiero, creo que sí que tenían que estar en la final. Bueno, temazo, temazo. Y magnífica voz de Bojana. Super letra. O sea, una cosa. O sea, tenéis a Cristina Aguilera viviendo en Serbia y no lo sabéis. ¿Qué voz tiene esta mujer? Estoy enamorado de Sania. Amo mucho Into Deep. A punto, a puntito de clasificarse. Bueno, creo que es la canción que aun gustándome es la que pondría de las últimas en mi ranking sobre Serbia. Creo que hubo una falta de armonía por parte de las voces, que algo no acabó de encajarme porque la pista de audio me gustó bastante. Y en puesta en escena, no sé, el directo de ambos creo que las voces van un poco por separado y no acaban de empastar. Bueno, Nevena, que es una de las integrantes de Moje 3. Me parece muy poco una posición 18. Grandísima voz, grandísima balada. Bueno, aquí amé tantísimo a Hurricane, fue el grandísimo descubrimiento de 2020. Amo tantísimo a estas chicas. Sania, que la acabamos de ver hace unos instantes representando a Serbia en solitario, junto a Xenia e Ivana. Me parece brutal este grupo, una pena que se hayan separado y las nuevas Hurricane, aunque me gustan, les falta lo que tienen estas tres. Temazo. Y bueno, es que a cada cual mejor, o sea, hasta la vista era genial, una pena que se cancelase en 2020 el festival porque era buenísima, pero loco, loco, o sea, me vuelve loco, de verdad, es increíble. Dios. Amo a Hurricane. Y vamos con Constracta, que esto fue lo más increíble del mundo, porque recuerdo que nadie entendía esta canción, todo el mundo creía que incluso lo iban a pasar de semifinales, pero es que es tan hipnótica, o sea, te quedas embobado viendo la actuación completamente durante los 3 minutos. Amo a esta mujer, o sea, me encanta ella, o sea, es una performer brutal.
finalmente quedó en la posición número 17, yo que la he mantenido en mi top 5 mucho tiempo, desde que salió. Creo que es una canción increíble, una base también, un instrumental genial. No sé, creo que no acabo de enganchar esta canción para el resto de Europa, pero para mí me parece una magnífica representación de Serbia. Esta pileta tan oscura, algo me remueve. O sea, esos planos son increíbles. Gracias a vosotros, Serbia. Es que es increíble este repaso porque ves las buenísimas canciones que envía cada país, donde predomina este sonido balcánico que a mí me tiene enamoradísimo, aunque no han dejado nunca esa esencia balcánica, esa esencia de Serbia. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado era un poquito otro corte, iban ya para otro camino Serbia. Este año parece que se han encaminado con Ramonda, algo que me alegra muchísimo, a pesar de que me gustaba mucho la canción de Luke Black. Pero creo que como cultura, arte, música, Serbia tiene algo muy rico y no tienen que dejarlo de lado. No tenéis que dejar de lado ese sonido tan identificativo de la música de Serbia. Además que tenéis uno de los idiomas más bonitos del mundo para mí. Me encanta escuchar el serbio, ojalá pudiera dialogar y hablar en una conversación. De momento solo puedo cantarlo aprendiéndome las canciones, pero de verdad tenéis algo muy rico que tenéis que sacarle todo el provecho del mundo, por favor. Si el año que viene, en 2025, queréis crear una candidatura a la medida que yo he ido nombrando, esto sería genial. Ahí os dejo yo mi petición y mi proposición, y ya la televisión de Serbia que haga lo que quiera. Llega el momento que menos me gusta, que es hacer un ranking con todas las canciones, un top 10 de todas las candidaturas de Serbia, y el motivo de por qué no me gusta es porque tengo que clasificar una con otra, y siempre me dejo alguna fuera, y seguramente siempre hay alguien que no le parezca bien este top, pero es mi top y vamos a ello. Bueno, pues vamos ya con el top 10 y vamos a empezar con una controversia, porque en la número 10 tengo a Incorpore Sano, y la tengo en la número 10 por el conjunto de la actuación junto a la canción, porque creo que por separado quizás no estaría en mi top 10, pero creo que la inteligentísima puesta en escena que nos brindó Constracta hace el grandísimo trabajo que ella quería transmitir. En la número 9 tengo a Goodbye Shelter de Sania. En la número 8 tengo a Caravan. En la posición número 7 encontramos a Oboje Balkan. Come on. En la número 6 tengo a la representante de este año, Telladora, con su canción Ramonda. En la número 5 encontramos a Hasta la Vista de Hurricane. Número 4 para Oro. Y vamos al top 3, vamos con el bronce, que sería para Seliko Joksimovic, con Nije Ljubavsta, posición número 2, una canción que es una debilidad para mí, Loco, Loco de Hurricane otra vez. Y en la posición número 1, el oro es para Maria Serifovic con su grandísima canción Molitva, como no podía ser menos porque es una canción fascinante. Hasta aquí el repaso de Serbia en el Festival de Eurovisión, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le deis like, os suscribáis, nos vemos en el próximo, chao.